Hola, bienvenidos, soy Keres Maricoc y hoy vamos a hablar de las pelucas que usamos cuando tenemos cáncer. Hoy te voy a enseñar las pelucas que yo usé durante este tiempo, pues que me quedé completamente pelona. Y te voy a enseñar la primera. Esta fue regalada de una organización. Hay organizaciones que te ayudan. Y en especial me regaló esta peluca. Esta peluca tiene aquí un resorte, ¿lo ves? Y en el resorte viene metido aquí el cabello. Mira. Aquí está metido el cabello por dentro, aquí. Lo cosen. Y a mí se me hizo bien bonita porque tiene como... Está toda greñuda porque la tenía en una bolsita. Pero esta peluca tiene como rayitos. Y cuando yo perdí mi cabello, así llegué. Con el pelo así, café de este color. Y con rayitos. Entonces, más o menos se asemejaba un poco a mi cabello. Entonces, me dieron esta. Fue la primera que tuve. Pero, cada vez que te aburría tu cabello, podías regresar a la oficina y te cambiaban por otra peluca. La que tú quisieras. Y la cambiaban. Y cuando terminabas tu proceso de quimo, podías escoger la que más te gustara y te la regalaban. A mí en lo personal me gustó mucho esta. Y muchos de ustedes, mis amigos y familias, se acuerdan de esta peluca que siempre yo traía puesta. Luego tuve otra peluca. Alguien me regaló esta. Y esta peluca es chinita. Tiene el pelo más chinito. Miren. ¿La vieron? Esta es como rojiza. Rojiza y tiene el cabello más largo. Esta casi, creo que la usé una vez en una fiesta un día. Después de la quimo, usualmente pues quedas muy cansado. Y por alguna razón siempre nos invitaban a fiestas o reuniones. Y yo iba. Bueno, me llevaban. Y esta peluca tiene el pelo medio largo en la parte de enfrente. Miren, si lo ven. Y me dormía. Me sentaba en un sillón y me quedaba dormida. Pero esta fue otra de las pelucas que me regalaron. Y está muy, muy bonita. Y fue una de las que conservé también. Durante el proceso de la quimo, mi hija tenía el cabello largo y muy, muy bonito. Pues ella, de regalo de amor, se cortó su cabello y me lo regaló. Aquí está. Esta fue de un año y luego esta fue del siguiente año. Es la misma, el tono de color, obviamente. Ella tiene el pelo como rojizo, ella es medio pelirroja. Entonces, este es el cabello de mi hija, miren. Entonces me lo puso así. Y lo que yo hacía es que con las gorras, me ponía la gorra, este tipo de gorra, y con un broche los agarraba así, ¿ya vieron? Y me la ponía la gorra y traía así como dos colitas. Pero el pelo de mi hija. Y agradezco mucho por ese amor que tuvo y me regaló su cabello, ¿verdad? Este es de mi hija. Yo tenía que haberlo mandado a un lugar para que me hicieran una peluca, pero lo conservé. Y yo creo que lo voy a conservar siempre. Pero bueno, este es el cabello de mi nena. Luego me regalaron otra peluca. Y esta peluca... es lacia, completamente lacia. Miren, esta peluca es completamente lacia. La otra es chinita, la otra es cortita y esta es completamente lacia. ¿Ya vieron? Y también tiene el flequillo ahí, mira. ¿Ya vieron? Otras veces compraba estas extensiones. Les voy a enseñar mis extensiones. Compraba estas extensiones. Esta quería ser la sirenita porque era el pelo rojo. Y otra vez usaba estas gorras. Se las ponía aquí. En serio. Y me las ponía. Y ahora ya tenía gorra con cabello. En ese tiempo hacía frío. Entonces me ayudaba a tapar estos extensiones de cabello. Pelucas. Esta es una muy pequeñita, miren. A mí me gusta mucho el pelo cortito. Entonces esta es otra de mis pelucas que fue muy cortita. ¿Ya vieron? También tiene aquí el flequillo chiquitito, pero es una peluca muy cortita. Tengo muchas
porque quiero decirte que jugué con las pelucas. Y tuve muchas gorras. Esta me la regaló mi hija. Entonces tuve la oportunidad de usar muchas gorras tejidas, donadas, pelucas y todo. Pero a mí me quitaron pues los pechos, muchas cirugías, muchas tristezas. Y luego pues se te cae el pelo y dices, oye, espérame tantito, ¿no? Y ya con el pelo y tu cuerpo, bueno, tu piel, pues ustedes saben que se pone grisácea, un color gris muy feo. Y pues todo el pelo se te cae, pierdes peso y te ves otra persona que tú no conoces. Y ya verte sin ropa en un espejo y verte pues ya que ya te falta todo esto, todo lo que te quitaron los pechos por el cáncer y ya no reconoces a esa persona que está ahí. Y dices, wow. Y realmente tienes que amarte, tienes que entrar en ese cambio que va a haber en tu vida, no solamente mental, también físico. Y tu espíritu tiene que estar bien alto, siempre confiando en el Señor en todo. Así que, si tú necesitas pelucas, úsalas. Si te sientes bien con una gorrita, úsalo. Si quieres estar peloncita, también, todo se vale. Realmente lo más importante es cómo te sientas tú, porque tú eres única, no existen dos como tú. Si faltas en esta tierra, no existen dos como tú. Entonces hay que cuidarnos, hay que amarnos. Y pues este video es chiquito y yo solamente quería enseñarte mis pelucas que fueron una parte importante para mí en todo. Gracias a todas estas organizaciones que ayudan a la gente en algo tan pequeñito, pero es grande para nosotros. Todo lo que exista, Dios lo puso para nosotros, para que lo agarremos, para que aprendamos y para que crezcamos. Y esas son mis pelucas. Gracias por estar hoy conmigo. Les mando un beso a todas ustedes y a todos los hombres que ahorita si están sufriendo por cáncer o por cualquier enfermedad. Gracias por estar hoy conmigo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Bye bye. Y que Dios los bendiga. Hasta luego. Bye bye.